Vamos a ponernos en las manos de Dios para iniciar en esta mañana. Padre, te doy gracias, Dios, porque me permite ser parte del pueblo que te adora. Y sabemos que al tiempo que nosotros te adoramos, Dios, tú ministras nuestros corazones. Y te doy gracias. Y te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir la palabra, Señor. Esa semilla, Dios, que dé fruto en nuestras vidas, no solamente en nuestras mentes, sino en nuestras vidas, Dios. Y que demos fruto al 30 y al 50 y al 100, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, trayendo la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad y no la tomo a la ligera. Vamos a iniciar con una serie de una de las epístolas que a mí más me gusta. Es una de las que más me encanta. La he leído varias veces, pero cada vez que la leo Dios me muestra cosas diferentes. Vamos a estar a partir de hoy y hasta finales de octubre estudiando la primera carta a los Corintios. Es una epístola hermosa que nos da una imagen de una iglesia real, no de una iglesia ideal, sino de una iglesia real con muchos problemas, con muchas dificultades, pero que la misericordia de Dios siempre estaba con ella a pesar de las circunstancias. Y esto nos hace pensar, nuestra iglesia también es una iglesia de Dios, nuestra congregación también con temas que tenemos que ir resolviendo, y Dios va trabajando en nuestros corazones al mismo tiempo en que nosotros vamos haciendo que este sea el lugar perfecto para Dios. Hay una leyenda griega que habla del hombre que fundó Corinto. Fue la persona que dice la leyenda que fue el fundador de esta ciudad de Corinto. Su nombre era Sísifo. No le pongan a un hijo suyo Sísifo, por favor, ¿no? Pero bueno, este hombre cuenta la leyenda que desafió a los dioses con D minúscula, y el castigo por desafiarlos fue tremendamente feo. Él tenía el trabajo de rodar una gran piedra cuesta arriba en la montaña. Ese fue el castigo por desobedecer a sus dioses con D minúscula. Y él, hagan de cuenta que se levantaba en la mañana, tenía que agarrar esa piedra y empezar a rodarla hacia arriba. Y con gran penalidad llegaba acá, después de mucho tiempo de rodar la piedra, llegaba a la cima y ¿saben qué sucedía? La piedra se soltaba y empezaba a rodar nuevamente hacia atrás. Y este hombre tenía que volver a tomar la piedra y empezar el trabajo de subirla en contra de la cuesta, y pues resulta que era un trabajo que no terminaba. De hecho, hay una frase que dice: tú estás haciendo los trabajos de Sísifo. Esto es trabajos sin propósito que no te llevan a ningún lugar. Albert Camus, ¿me pueden bajar un poquito el micrófono, por favor? Albert Camus, un filósofo del siglo XX, encontró en esta leyenda griega un cuadro de la condición del ser humano, del tiempo del pasado, pero también del tiempo actual. Una vida en la cual no hay propósito, no hay sentido. ¿Alguien de ustedes alguna vez en su vida ha sentido eso? ¿Ha sentido que todo lo que hace no tiene propósito, no tiene sentido? Déjenme platicarles que hasta los 37 años de edad fue cuando conocí al Señor. Toda mi vida anterior viví apartado, viví alejado, viví sin conocerle a Él realmente. Aunque yo decía que lo conocía, era una realidad que no le conocía. No había tenido un verdadero encuentro con Él. En ese tiempo, yo sentía, cuando me levantaba a las 6 de la mañana, me bañaba, desayunaba, me iba al trabajo, trabajaba todo el día, regresaba, cenaba, veía la tele, me acostaba, me dormía, y al siguiente día iniciaba igual. Te levantas, te bañas, desayunas. El desayuno es bien importante, no me lo brincaba. Desayunaba, me iba a trabajar, trabajaba, regresaba, y me sentía completamente vacío por dentro. Decía yo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Alguien de ustedes ha sentido eso o soy el único en el universo que ha vivido eso? Esa vida carente de sentido no es lo que reflejan las cartas de Corinto. De hecho, si este señor, déjenme platicarles un poquito antes. Albert Camus, un filósofo del siglo XX, o sea, del siglo pasado, encontró precisamente eso.
que la vida parece carente de sentido para muchas personas. Pero si este señor hubiera leído las cartas de Pablo, se hubiera encontrado un mensaje completamente distinto. Hubiera encontrado que ahí hay un mensaje que lleva propósito y esperanza a un grupo de personas que estaban completamente desorientadas. La actitud de los corintios, al igual que la del rey legendario, estaba centrada en el orgullo, esto es, egocéntrico. Uno de los problemas más grandes del ser humano es precisamente ese: querer centrar la vida en uno mismo, creer que somos el centro del universo y todo lo merecemos y todo lo debemos de tener. Todos los que hemos vivido en algún momento de nuestras vidas esto, nos damos cuenta que eso no lleva a nada. Nos hace sentir que no tenemos propósito, que no tenemos un sentido para el cual vivir. Prácticamente nadie pone en duda la autoría de esta carta. De hecho, Pablo, en el primer versículo, dice: Pablo, el que escribió esto. Y podemos saber de muchas formas que Pablo tuvo una interacción bastante profunda con el pueblo de Corinto, con la iglesia de Corinto. De hecho, en el libro de Hechos podemos encontrar varias referencias a que Pablo estuvo en esa ciudad. Mientras la carta de los Efesios habla acerca de la iglesia universal, las cartas a los Corintios hablan de la iglesia local. ¿Y cuál sería la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local? Bueno, la iglesia universal somos todas las personas en el mundo que profesamos la fe en Jesucristo. Y no tenemos división, de hecho, entre unos y otros. Tenemos diferencias de interpretación, pero en lo fundamental estamos de acuerdo. Esa es la iglesia universal. Cualquier grupo de personas en cualquier lugar del mundo que profesan la fe en Jesucristo. La iglesia local, somos un grupo como nosotros. La iglesia local, y somos local también, somos un grupo de personas que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, que nos reunimos con cierta frecuencia para alabar, adorar a nuestro Dios y para aprender acerca de su palabra. Entonces, nosotros somos una iglesia local. Al estudiar estas cartas nos damos cuenta que Pablo estaba hablando específicamente a un pueblo, a una iglesia local en ese tiempo. Desde el punto de vista humano, Pablo hubiera tenido muchos argumentos para dudar de que hubiera en esa iglesia una gran cantidad de santos, porque de hecho los problemas que tenía la iglesia y la ciudad donde vivía era bastante peculiar. Corinto era una ciudad famosa por dos cosas: por la vulgaridad sexual que se vivía ahí y por el materialismo. Un gran materialismo. Era una ciudad muy rica y también una ciudad muy perversa. Si se fijan ustedes, cuando hablamos del egocentrismo, se trata de satisfacer no solo las necesidades, sino también los deseos de la misma persona. El placer sexual, satisfacción propia. El materialismo, satisfacción propia. Allí el problema más grande que existía era precisamente el egocentrismo, el estar centrados en nosotros mismos y no en Dios. Un poquito del contexto. Si alguien de ustedes en la primaria, o en la secundaria más bien, les pidieron leer la Ilíada, tal vez recuerden que Homero la menciona. La menciona precisamente relacionada con la riqueza y la inmoralidad. La Ilíada se escribió en el siglo VIII antes de Cristo y ya era una ciudad famosa por esas dos características nada placenteras, ¿no? Nada buenas. Platón usaba la frase joven Corintia para referirse a una prostituta. Hagan de cuenta que era el sinónimo, para que nos demos idea de cómo era la ciudad donde Pablo predicaba y donde fue fundada esta iglesia. El término corintizar era sinónimo de fornicar en las obras de Aristófanes. Según Estrabón, geógrafo griego, mucha de la riqueza y del vicio existente en esta ciudad se centraba en que allí estaba fundada un templo a una diosa con D minúscula que se llamaba Afrodita. No vamos a profundizar en esto, pero les platico rápidamente. Parte del culto de esta iglesia o de esta diosa con D minúscula se basaba en la sexualidad. De hecho, muchos padres
y mujeres jóvenes se ofrecían voluntariamente a prostituirse en esa iglesia como una de las razones o una de las maneras de adorar a esa diosa. En ese templo había 1000 prostitutas todo el tiempo, rindiendo culto y teniendo relaciones sexuales con los que asistían a la iglesia. Ese era el lugar donde estaba fundada esta iglesia. Y algo podemos aprender bien tremendo, que en medio de la oscuridad puede estar en la máxima perversión del mundo, pero ahí está Dios haciendo la obra. Esta ciudad fue destruida en el año 146 antes de Cristo, porque se rebeló contra el Imperio Romano. Dije, te rebelas contra mí, pues completamente destruida en el año 146 antes de Cristo. Nuevamente fue fundada por Julio César en el año 46, o sea, duró 100 años completitos abandonada y destruida. Como vamos a ver más adelante, no hay duda de que en esta iglesia del primer siglo había un problema de falta de piedad. Y fue precisamente el motivo por el cual Pablo escribió esta carta a un pueblo que tenía que entender que la santificación era algo real, que tenía que vivir y que tenía que ser algo práctico en la vida de un creyente. Y después de hacer este preámbulo acerca de esta carta, vamos a iniciar a leerla. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En estos dos versículos podemos encontrar una gran cantidad de información que nos ayuda a entender el contexto de lo que estaba viviendo esta iglesia. Algo hermoso es que cada vez que leemos la palabra de Dios, Dios nos muestra cosas diferentes, cosas que están relacionadas con lo que estamos viviendo en el momento de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han leído la palabra de Dios al menos una vez? Levanten la mano. Al menos una vez en su vida. Como el 10% de la iglesia. La palabra de Dios está aquí para que la conozcamos, para que la vivamos. Pero no podemos hacernos herederos verdaderamente de este testamento si no lo conocemos, si no la conocemos. Y déjenme decirles que si nosotros estamos alimentándonos solamente los domingos de alguien que viene aquí, difícilmente vamos a poder crecer, vamos a ser cristianos débiles. Y algo de lo hermoso de estos dos primeros versículos es, podemos saber quién la escribió, Pablo, porque lo dice. Podemos saber a quién está escrita la iglesia, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aquí podemos rápidamente decir, ¿eran cristianos o eran no cristianos a quien estaba dirigida la carta? Obviamente cristianos, porque está diciendo a la iglesia de Dios, o sea, una iglesia verdadera de Dios que está en Corinto. Y luego dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si no somos cuidadosos, nos podemos perder de algo tremendo y hermoso que está aquí. Dice, a los santificados, llamados a ser santos. Y podríamos decir, pues, como que esto no hace sentido, pues estoy santificado y soy santo, o soy llamado a ser santo. Y esto está relacionado con un concepto que vamos a ver a continuación. Pero me quiero ir un poquito más atrás, la salvación. ¿Cuántos de aquí son salvos? Yo soy salvo. Como unos 4 o 5, bien. Estamos en el lugar correcto. Cuando tú tomas la decisión de aceptar a Jesucristo en tu corazón, Él hace una gran cantidad de operaciones en tu corazón que la mayoría de las veces ni cuenta nos damos. Pero sí entendemos que somos salvos para Él. Esta salvación implica muchas cosas que no vamos a ver hoy, pero es importante resaltar una de ellas. La salvación implica la justificación, la adopción, la regeneración, la santificación, esto póngalo ahí entre comillas, la santificación y la glorificación. Vemos en el texto que Pablo nos llama, dice, ustedes son santificados y llamados a ser santos. Y pudiera entenderse como que hay una falta de congruencia, o ya estoy santificado o estoy llamado a ser santo. ¿De qué se trata esto? Y si estudiamos más a detalle esta palabra,
La palabra santo significa separado. Mucha gente, si tú le preguntas a la gente que no conoce de Dios generalmente, te va a decir que santo significa bueno. Y se usa, mírenlo, él es un santo, así para decir, para referirse a las personas que son buenas. De hecho, la palabra de Dios dice que no hay bueno ni uno solo. O sea, ninguno podríamos ser santos bajo ese concepto. El verdadero concepto de la santidad significa el apartarse. Y cuando la palabra de Dios dice, ustedes son santificados, significa que en el momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido apartados para Él. Y esto se llama la santificación posicional. De hecho, si Dios no hiciera eso en nuestras vidas, nosotros no podríamos acceder a Él, porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y si no hiciera Él, varias cosas hace, pero una de ellas es santificarnos, apartarnos para Él. No podríamos estar en su presencia de ninguna manera. Esta es la santificación posicional, o la santificación que recibimos todos en el momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y es lo que dice Pablo aquí cuando dice a los santificados en Cristo Jesús. Ahí está, santificados posicionalmente. Pero después dice llamados a ser santos. Esto nos habla de otra etapa de la santificación, lo que se llama la santificación experimental o progresiva. Como les platicaba hace un momento, 37 años de mi vida viví apartado para Dios. Imagínense ustedes cómo fue mi vida antes de eso. Llego a tomar la decisión de aceptar a Jesucristo y Él me pone una etiqueta aquí que dice santo, dice apartado para Dios. Y camino y me encuentro con todos los pecados que había vivido toda mi vida. Algunos de ellos yo los consideraba normales o que no eran malos. En ese momento ya cambió mi vida, ya dejé de hacer los pecados que cometía. Difícilmente, ¿verdad? Empieza un caminar con el Señor, empieza un conocer la palabra de Dios y darme cuenta que la palabra de Dios dice, ama a tu esposa. Y la palabra de Dios es absoluta, ama a tu esposa independientemente de lo que ella haga o de lo que ella sea. Entonces, en el momento que voy aprendiendo, no en automático, aprendo a amar a mi esposa de la manera que Dios nos llama. Empiezo a caminar, empiezo a conocer, empiezo a trabajar, empiezo a batallar. Pero Dios sigue obrando en mí. Y va ese proceso de santificación, ese proceso de cada vez irme apartando más del pecado, de manera real, de manera práctica, de manera vívida. Eso es lo que se conoce como la santificación progresiva o santificación experimental. De estas dos cosas habla Pablo en estos primeros dos versículos. Dice, santificados por Cristo Jesús, y luego llamados a ser santos. Santificación posicional, santificación progresiva. Y luego algo más tremendo todavía, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, unidad. No solamente llamado a ser santo yo como persona, sino a ser santos en la congregación, juntos. Hay una santificación más todavía, ahorita la voy a ver, pero antes de eso les voy a leer Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí, ¿de qué tipo de santificación estamos hablando? ¿Posicional o experimental? ¿Depende de nuestra voluntad? ¿Depende de nuestra decisión que nos apartemos de fornicación? Dios nos dio el poder para hacerlo, pero es nuestra responsabilidad ejecutarlo. Entonces estamos hablando de santificación experimental o progresiva. Es algo que estamos llamados a hacer. Eso Dios no lo va a hacer por nosotros. Nos dio todas las herramientas, nos dio el poder, pero nosotros tenemos que obedecer. Nos dio el Espíritu Santo para morar dentro de nosotros. Tenemos el poder para hacerlo. Hay una santificación que no está aquí en este texto, pero lo podemos encontrar en otros textos como Efesios 1:4, Judas 24. Es la santificación final. La santificación completa o total, y esa la vamos a tener en el momento que o venga Jesucristo o en el momento que muramos y nos presente Jesucristo delante de Dios. Dice su palabra sin mancha. ¿Cuántos se sienten sin mancha hoy? Yo no.
pero sigo caminando. Y ese camino me va a llevar toda mi vida. ¿Cuándo voy a llegar a ser perfecto? En esta tierra nunca. Pero en el momento que sea presentado en la presencia de Dios, allí, por la obra de Jesucristo, voy a ser presentado sin mancha delante de Dios. Si no, no habría manera de presentarnos delante de Él. Vamos a continuar leyendo Primera de Corintios y vamos a leer los versículos 4 al 9. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de Jesucristo, Señor nuestro, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a ver, ahí vemos la santificación final. Vamos a ser presentados irreprensibles en nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Lo vamos a estudiar en estos días, pero uno de los graves problemas que estaba viviendo el pueblo corinto era que estaban centrados en sí mismos. Había egocentrismo, ellos tendían a autoexaltarse a sí mismos. Pablo les dice, ustedes fueron santificados en el momento que aceptaron a Jesucristo, son cristianos, pero en la práctica todavía hay mucho que trabajar en la santificación experimental. Y Pablo les recuerda, ustedes recibieron dones, recibieron conocimiento, y todo esto fue por la gracia de Dios. No hay nada que ustedes hayan podido hacer para recibir lo que recibieron. Todos los dones que tienen se los dio el Señor. Todos los talentos inclusive que recibimos, los recibimos de Dios. Déjame decirte algo que fue un shock para mí cuando conocí a Dios. Siempre me fue fácil la escuela. Y todo el mundo me decía, o le decían a mis papás, mira qué inteligente hijo, qué rápido aprende, es bueno para las matemáticas. Y eso alimenta el orgullo. ¿Quién te dio la capacidad? Dios te la dio. ¿A quién tiene que ser la gloria? ¿A mí porque sé resolver problemas matemáticos? La gloria le pertenece a Dios, y eso es algo que mucha gente no entendemos. Si eres bueno para algo es porque Dios te lo dio. Te dio talentos, pero también te dio dones. Entonces no tenemos absolutamente nada de qué glorificarnos nosotros a nosotros mismos. Nada, no hay nada por lo cual podamos autoexaltarnos a nosotros mismos. Este mismo Jesús, en quien habían sido enriquecidos en toda palabra, en ciencia, en dones, y esto tenía que ser para el beneficio de la iglesia, no para que se exaltaran a ellos mismos, no para que abusaran de los dones que habían recibido. La presencia de estos dones también daba testimonio de la eficacia del mensaje que había sido entregado a ellos. El mensaje acerca de Jesús y de la salvación. Debido a que todo esto, el conocimiento, los dones, la ciencia que habían recibido, venía de Dios, Pablo no tenía ninguna duda de que esto iba a ser eficaz. Porque si algo te dio Dios, no puede fallar. Dios no falla. Si Dios te dio dones y te dio talentos, no puede haber falla. Porque Dios es perfecto y los dones que Él da son dones perfectos y los talentos que da son talentos perfectos. Tenemos que multiplicarlos, eso es lo que estamos llamados a hacer. Los corintios habían sido justificados por gracia, solamente por gracia, y serían presentados delante de Dios irreprensibles, sin mancha ni arruga, delante de Dios. Y esto es así por la fidelidad de Él. Sin embargo, vamos a ver lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Nadie puede disfrutar de la comunión de Dios o de la comunión con Dios mientras está peleando con otros hermanos de la iglesia, con otros miembros del pueblo de Dios. En este tono Pablo hace una transición
entre lo que Dios hizo en el pasado y lo que va a hacer en el futuro. Lo que está sucediendo en este momento. En el pasado no conocíamos a Dios, éramos hijos de ira. En el presente conocimos a Dios, pero hay muchas cosas que trabajar todavía. Dios nos dio todo lo que necesitamos, pero esas cosas tienen que ponerse en práctica. La santificación posicional tiene que ir alineándose con la santificación experimental. ¿Cuándo va a llegar a completarse la alineación? Hasta el momento que muramos o hasta el momento que llegue Jesucristo. Ahí va a ser perfecta esa alineación. Mientras tanto, seguimos caminando y seguimos avanzando. ¿Qué tenían que hacer en el presente y de forma específica? Arreglar sus divisiones. Si estudiamos esta carta, nos vamos a encontrar que había una gran división dentro de la iglesia. Y lo vamos a leer a continuación. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les voy a dejar de tarea que lo estudien, pero en los primeros 10 versículos de esta carta, Pablo hace referencia a Jesucristo 10 veces. Búsquenlo en sus Biblias y se van a encontrar que Jesucristo está hablando 10 veces en 10 versículos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el centro de todo no puedo ser yo. El centro de todo tiene que ser Jesucristo si es que queremos avanzar hacia lo que Dios nos ha llamado a hacer y a hacer. Su ruego es que hubiera armonía en la iglesia, no que se eliminara la diversidad. ¿Qué significa que haya armonía? Que a pesar de que hay diferencias, podamos convivir, podamos crecer, podamos amarnos unos a otros. La diversidad es necesaria. Es necesario que haya gente con unos talentos y gente con otros talentos. Es necesario que haya gente con unos dones y con otros dones para que podamos complementarnos los unos a los otros y crecer en Dios. Una de las cosas más difíciles con las cuales tenemos que luchar nosotros, lo hemos comentado ya, es el egocentrismo. El egocentrismo no ayuda a la armonía. El egocentrismo no ayuda a la sana convivencia. ¿Y dónde podemos ver esto más que nunca? En el matrimonio. Los hombres y las mujeres fuimos creados diferentes por Dios. Maneras diferentes de pensar, cuerpos diferentes, maneras diferentes de sentir o de expresar los sentidos. Pero en esa diferencia, si glorificamos a Dios, vamos a tener matrimonios explosivos, satisfactorios, hermosos. Si aprendemos a aceptar que la diversidad nos hace más grandes en Dios. Durante los primeros 3 siglos de la existencia de la iglesia, después de la llegada de Jesucristo, las iglesias no eran así como hoy, no era un edificio donde la gente se congregaba a estudiar la palabra de Dios. Normalmente lo hacían en las casas, allí era donde la gente se congregaba. Obviamente, si ponemos el contexto de lo que hablamos de Corinto, ¿cómo era la ciudad? Rica. ¿Cómo era la ciudad? Perversa. Pero bueno, vamos a dejar la perversidad por un lado. La riqueza. Eso significa que había gente con mucho dinero allí. Algunas de esas personas se habían convertido a Dios y tenían unas casas grandotas, bonitas. Y pues era bien fácil que cupieran muchas personas en esas casas. Y la gente buscaba acercarse a esos. Allá dan mejor comida. Allá tienen aire acondicionado, te atienden mejor. Y empezaron a formarse divisiones dentro de la iglesia que estaba originando precisamente los conflictos que estamos viendo en esta carta. Vamos a leer los versículos 11 y 12 y dicen: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, y algunos han de decir que mitotero el Cloé no nos fue a acusar allá con Pablo. Pues no, tenía que saberlo. Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir
que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En lugar de mostrar la unidad que Pablo y que Jesucristo sobre todo nos ha llamado a tener, lo que estamos viendo aquí son contiendas y divisiones en una iglesia que es una iglesia de Dios, porque lo vimos en el versículo 1 y 2. Eran verdaderos cristianos que no estaban viviendo la santidad o la santificación experimental. Y unos se decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo de Apolos. El tejido de la iglesia se estaba rompiendo por las mismas costuras, estaba generando que hubiera separación, división dentro de la misma. Es muy probable que no sea que Pablo haya utilizado más bien los nombres de Apolos, de Pedro, de Pablo, no que realmente estuvieran ahí, sino lo que quiso es no poner, no, pues es que unos son de Armando y otros del pastor Manuel, no quiso usar esos nombres, puso los nombres de gente muy conocida, como referencia a las divisiones que había. O sea, no quiso mencionarnos a nosotros. La gente también era atraída por otro tipo de personas, por los ricos, pero también por los intelectuales, por los maestros, los filósofos. En aquel tiempo los filósofos estimulaban la convivencia, estimulaban el vínculo como parte del desarrollo moral e intelectual. Es decir, vente conmigo, tú vas a ser mi discípulo. ¿Eso es malo, tener discípulos? Claro que no. De hecho, hemos predicado acerca de que estamos llamados a ser discípulos y a discipular a otros. ¿Cuál era el problema entonces? El egocentrismo. Precisamente, estaban llamando a las personas para que alimentaran mi egocentrismo. Me vuelvo maestro de muchos para que digan: wow, miren lo que chilo es para enseñar, qué chilo es para cocinar, qué chilo es. Y estábamos perdiendo el centro de todo, que tiene que ser Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando un líder es un verdadero discipulador? Porque nos va a guiar no a su persona, no a mi persona, sino nos va a guiar a Jesucristo. Los discípulos le pertenecen a Dios, no a las personas. El punto de Pablo es que toda división es mala, aun si se basa en el reclamo de ser solo de Cristo. Porque fíjense algo bien tremendo. Cuando leí esto, ahora que estaba preparando esta prédica, yo no lo había visto, no le había puesto atención, que pone al mismo Cristo dentro de los grupos que pueden generar división. Toda división es mala, aun si ésta se basa en el reclamo de ser solo de Cristo y rechazar por esto a los otros hermanos de la iglesia. No podemos decir: yo soy de Cristo y de nadie más. Dios nos ha llamado a la unidad con Él, pero también a la unidad de su pueblo. Convertir a los maestros o a los buenos oradores que son carismáticos en ídolos a costa de la unidad de la iglesia siempre ha sido y siempre será causa de divisiones y algo desastroso para el pueblo de Dios, para la iglesia local. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestros hermanos. Y dice el texto: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, al que está cerquita, al que se sienta a un lado tuyo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Completa incongruencia. Una vez, me encanta, le preguntaron a Jesucristo, una persona le dijo: no tengo ganas de leer la Biblia, resúmemela en pocas palabras, ¿de qué se trata este libro? Y Jesucristo dio una respuesta tremenda, hermosa, profunda. ¿De qué se trata este libro? Y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
De eso se trata este libro. Pero no se detuvo ahí. ¿Qué más dijo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros te decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro próximo, Dios nos dice, mentirosos. No puede existir congruencia cuando decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. Y ojo, no estamos hablando de tener comunión especial con un hermano, con un maestro, porque puede existir, de hecho existe. Yo me siento a veces más cómodo platicando con unos hermanos que con otros. Eso es normal, es natural y no es malo. Lo verdaderamente es malo cuando usamos esa comunión para excluir a otros, para decir, no, tú no eres de mi grupo, tú vete con tu líder allá. Cuando nosotros estamos viendo esto en la iglesia, quiere decir que la santificación experimental no está avanzando como debiera. Porque sí es un hecho, todos somos santificados desde el momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pero en la práctica nos falta caminar mucho con Dios. Cristo jamás puede ser propiedad exclusiva de un grupo en la iglesia. Cristo es de todos y todos somos de Cristo. El versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Estas tres preguntas son retóricas. Pablo no estaba esperando una respuesta, pero la respuesta es no, no, no. No está dividido Cristo. No fue crucificado Pablo, ni Armando, ni nadie más por nosotros, sino Jesús. Ni fuiste bautizado, y algo aquí tengo que ponerlo en contexto, ni fuiste bautizado por Armando, ni por Meni. Él fue el instrumento para que tú fueras bautizado en el nombre de Cristo. Los miembros de la iglesia no le pertenecen a un líder, le pertenecen a Dios. Y nosotros somos solamente instrumentos para ministrar al pueblo de Dios. Ningún ser humano había efectuado la salvación de los corintios. Y ellos no le debían lealtad a nadie, sino a Cristo. Y sin embargo, la unidad del pueblo de Dios es tan importante que Pablo tiene que acercarse al pueblo y decirles, aguas. Es importante estar unido a Cristo, pero también es importante la unidad de la iglesia. Versículos 14 al 17 dicen, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Importante, no bautizamos en el nombre de Armando, de Meni, de nadie. Bautizamos en el nombre de Cristo. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En algunas religiones, generalmente las de misterio, y no me voy a meter en eso, el iniciado se llamaba hijo y el que te iniciaba le llamabas padre. El que te introducía en la secta era el que tú llamabas padre. Los cristianos llamamos padres espirituales a ciertas personas a las que yo tengo un padre espiritual. Déjenme decirles, esta persona, cuando estábamos en el suelo, nuestro matrimonio estaba completamente destruido. Dios los puso, tengo claridad de que Dios los puso allí. Nos cambiamos a vivir a esa casa y ellos eran nuestros vecinos al lado. Mi mujer, no teníamos barda, y cuando se ponían a tender la ropa, mi mujer y su mujer se empezaron a platicar, le empezó a ministrar a ella, luego con el tiempo a mí. Y yo les llamo padres espirituales. Pero ¿cuál es la verdadera razón de que ellos se hayan acercado a nosotros? ¿Que yo los idolatre a ellos? ¿O que yo diga, wow, ellos son mis padres? La realidad es que ellos me llevaron a los pies de Cristo, nos llevaron a los pies de Cristo. Tú puedes conocer que tienes un verdadero discipulador si este discipulador te está guiando a Jesús, no guiando a Él. Los esfuerzos de Pablo por imitar a Cristo se reflejaban en todos los aspectos de su ministerio. De hecho,
No lo vamos a hacer hoy, pero Juan 4:2 dice que Jesús no bautizó a nadie. Era un trabajo que le dejaba a los discípulos. Pablo dice, yo no quiero que el que yo los haya bautizado sea un tropiezo para ustedes. Por eso prefiero no bautizar, prefiero predicar el evangelio. Importante aclarar que Pablo no está diciendo que el bautismo no sea importante, porque sí lo es. Pero el bautismo es una manifestación externa de algo que ya sucedió internamente en tu corazón. Tampoco está diciendo que no es necesario, porque es un mandato, es una ordenanza de la iglesia el bautizarnos. Crispo y Gayo son dos nombres latinos, son nombres romanos, y pueden reflejar que eran gente de poder, gente económicamente poderosos. Pablo explica que su llamado apostólico no fue a bautizar, el propósito para lo que Dios lo llamó fue a presentar el evangelio. Hace años escuché a un hermano que me platicó de su testimonio. Este hombre estaba perdido en las drogas, completamente perdido en las drogas. ¿A que no saben quiénes eran sus amigos? Más drogadictos, era con quien él se juntaba. Pero un día alguien le habló de Jesucristo a él y su vida fue transformada completamente. Dejó de juntarse con sus amigos y esto lo voy a poner en contexto porque tuvo que pasar por un proceso. Y después de cierto tiempo se acercó nuevamente a ellos y ellos vieron que algo había sucedido en su vida. Ellos no tenían idea qué es lo que había sucedido en su vida, pero esas personas le dijeron: no sé qué sucedió en tu vida, pero yo quiero lo que a ti te sucedió. Y Dios abrió las puertas para predicarles el evangelio, y en ese momento recibieron al Señor y hubo gran salvación en ese lugar. ¿Para qué? Es importante que verdaderamente seamos testimonio. Juan 17, 22 y 23 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, unidad, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué tremendo, qué tremendo que la gente de afuera que no conoce a Dios venga, llegue a la iglesia y se dé cuenta que hay división. Yo soy de unos, yo soy de otros. Eso no es un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Para Dios es tan importante que le sigamos a Él como que haya unidad en la iglesia. Muchas veces nosotros somos muy dados a ir hablándole a todo mundo: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y no está mal, pero es mejor que la gente vea algo diferente en ti. Que la gente diga: no sé qué tienes, no sé qué te pasó, pero yo quiero eso mismo. Esa es la manera que nosotros podemos predicar el evangelio. Que la gente vea que hay cosas diferentes, que hay algo mejor todavía que estar centrado en uno mismo. El centrarnos en nosotros mismos no nos va a llevar a la satisfacción de nada. Nos vamos a sentir como el tremendísimo Sísifo. No le pongan a su hijo así, por favor. Dios nos ha llamado a la unidad, y esa unidad sirve de testimonio para la gente de afuera. Queremos tener un lugar donde sí seamos diferentes. Es hermoso que seamos diferentes. Imagínense todos pelones como yo. Creo que las mujeres no se iban a ver muy bien. Pero no solamente en lo exterior. Somos diferentes en las formas de sentir, en las formas de pensar, pero eso no nos excluye de vivir en armonía. Eso no nos excluye de ser de Dios tampoco.
Ah, no, es que como tú te vistes con pantalón, no eres cristiana. Cuando lo más importante es lo interior, no lo que... Yo sé que a algunos no les va a gustar mi camisa hoy, está bien. Pero lo más importante es que nuestros corazones estén unidos. Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir esta reunión pidiéndole a Dios por unidad. Pero antes de pedir por unidad, quiero hacer algo. Si en este lugar hay alguien que venga por primera vez, alguien que diga, no sé de qué están hablando, déjame decirte que hoy es el día para el cual Dios te predestinó. Dice la palabra de Dios que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y no es una casualidad que tu vecino te haya invitado hoy aquí. Dios lo tenía preparado desde la eternidad. ¿Y qué tienes que hacer? Solamente creer que Jesucristo murió por ti, que Jesucristo murió por tus pecados. Y voy a hacer una oración y quiero que me sigas. Y si tú lo haces de corazón, déjame decirte que Dios va a hacer la obra sobrenatural en tu corazón. Padre, te doy gracias, Señor, porque me has traído a este lugar. Te pido, Dios, que perdones mis pecados, Señor. He vivido una vida apartada de ti, en rebelión. Pero hoy quiero, Señor, aceptar el regalo que me has dado de la salvación. Quiero, Señor, que me marques como hijo tuyo. Quiero, Señor, recibir el regalo gratis. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Dios, y que me hagas hijo tuyo.